¿Esperamos hasta las 10 para iniciar o ya? Esperemos un poquito más porque hace falta varias personas todavía. Vale. O no sé qué digan los demás, si estén de afán. Diana, ¿qué afán tiene? Diana, mamita. Estamos en toque de queda. Por acá no la quiero ver, Diana, por acá no. Buenas. Buenas. La Luis, Buenas noches. puntual como siempre. No podía entrar por el celular, estaba cuadrando eso. ¿Qué? Yo creo que empecemos ya porque mi exposición no está cortica. Sí, sí, hombre, una vez. Son 100 diapositivas de Sofía. Y 3 videos de coito anal y vaginal, ¿cierto? Ay, ahora no me deja compartir la pantalla. ¿Qué? No me está dejando compartir la Por pantalla. favor, muchachos. Ya, ahí salió. Ya, sí. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Bueno, como les decía, el óxido nítrico pues ayuda a la vasodilatación en los genitales, lo que va a aumentar la respuesta sexual de manera positiva, va a aumentar la sensibilidad, el deseo sexual. Entonces, el óxido nítrico juega como uno de los papeles más importantes dentro de todo este proceso. La testosterona, como les mencioné, juega un papel importante también porque esta, tanto en el hombre como en la mujer, ayudan a mantener la biodisponibilidad del óxido nítrico durante la relación sexual o durante este ciclo. Y pues en hombres, tanto en hombres como en mujeres, la edad producen ciertas alteraciones o la producción de ciertas sustancias que lo que hacen es bueno, lo que hacen es disminuir los niveles de testosterona que pues van a impedir que se dé el proceso de erección o de lubricación en la mujer. Les estaba hablando, creo que fue como por aquí donde quedé, entonces hablamos de los estrógenos, de la dihidroepiandrosterona y ahora les voy a hablar de la dopamina. Entonces la dopamina actúa a nivel central.
ella lo que hace es que en el núcleo paraventricular se encuentran algunos receptores dopaminérgicos que son los que van a actuar en la respuesta sexual. La dopamina, como les mencioné, es la que aumenta el deseo sexual, es esa que es la que permite las adicciones porque es la que nos hace sentir bien y querer más, y pues es la que tiene que ver con el sistema de placer y recompensa. Hay algo importante y es que hay ciertos medicamentos, como por ejemplo la apomorfina, que lo que hacen es que, este tipo de medicamentos se usan para tratar el Parkinson, pero se ha demostrado según algunos estudios y algunas farmacias han venido como avanzando acerca de este medicamento porque él es facilitador de la respuesta sexual. Entonces, como activa los receptores dopaminérgicos, lo que hace es ayudar a iniciar el proceso de erección desde el cerebro. Entonces, hay algunos medicamentos como que son para el tratamiento del Parkinson que van a contribuir con esta respuesta. Por otro lado, encontramos la oxitocina. La oxitocina se activa o se libera según ciertos estímulos, como lo son la succión del pezón, la estimulación genital o la distensión del cuello uterino. Esta hormona actúa principalmente durante, por ejemplo, en la distensión del cuello uterino durante el parto, pero también juega un papel en la respuesta sexual porque facilita la atracción, aumenta la sensación táctil y las caricias. Además, pues la sensibilidad en el área genital y durante el coito en las mujeres ayuda a generar contracciones uterinas. Como les dije anteriormente, hay algunos medicamentos agonistas dopaminérgicos como la apomorfina que hacen que se libere oxitocina y produzca este tipo de estímulos, y a la vez, por otra parte, sucede que la activación de algunas neuronas dopaminérgicas a nivel central en el núcleo paraventricular, la activación se hace también por algunas fibras que son mediadoras de la oxitocina para que se libere el óxido nítrico. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos agonistas dopaminérgicos hacen que se libere a su vez oxitocina, aumentando todas estas sensaciones. Y por otra parte, los antagonistas de la oxitocina. Sucede que pues la oxitocina tiene un efecto similar al de la apomorfina y los inhibidores de oxitocina pues van a generar un efecto contrario. En este caso, hay medicamentos como el haloperidol, que es pues algunos antipsicóticos, pero pues en especial el haloperidol, que van a inhibir los efectos de la oxitocina y de la dopamina, generando que disminuya el efecto tanto erectivo en los hombres como del deseo sexual y la lubricación en la mujer. Es por eso que digamos, algunos medicamentos que se usan en psiquiatría se deben tener en cuenta cuando encontramos pacientes que tienen este tipo de disfunciones sexuales. Cuando hablamos de la norepinefrina central y de la FEA, que se denomina la hormona del amor, entonces estas dos funcionan de manera coordinada en el momento de la atracción erótica. Por un lado, la feniletilamina aparece en el cerebro cuando cuando se siente alguna atracción por una persona, y ella lo que va a hacer es aumentar los síntomas como tal de la excitación, como lo son taquicardia, polipnea y aumento de la presión. Hay algunas cosas como lo son los quesos y el chocolate que contienen estas sustancias, y es por eso que el chocolate se considera como una sustancia que aumenta el deseo sexual o algún elemento erótico también durante el acto sexual. Cuando hablamos de neurotransmisores periféricos, entonces hablamos de que todo lo que sea vasoconstrictor va a generar un papel negativo en la respuesta sexual, pero en cambio todo lo que genere vasodilatación
va a dar una respuesta positiva. Entonces, dentro de los vasoconstrictores podemos encontrar la norepinefrina, pero a nivel periférico, porque a nivel central juega un papel positivo, como les acabo de mencionar. Las endotelinas, roquinasa. Roquinasa es una sustancia que se encuentra a nivel de los genitales masculinos y estas lo que hacen es generar el efecto de vasoconstrictor a nivel trabecular, bueno, de las trabéculas de los cuerpos cavernosos, y es la que en condiciones normales mantiene el pene flácido. Esta roquinasa es la que se inhibe cuando se da el proceso, o se inicia el proceso de la excitación sexual. La angiotensina pues también es vasoconstrictor y pues todas estas van a jugar papeles similares con respecto a la contracción del músculo liso cavernoso, la detumescencia en el pene, porque la detumescencia en el pene, la vasoconstricción de arterias y de sinusoides cavernosos que van a generar una respuesta negativa, en este caso, por ejemplo, la flacidez en el hombre. Mientras que por el otro lado encontramos vasodilatadores como la L-arginina, que es un precursor del óxido nítrico, y la guanilatociclasa, que son, pues cada una lleva a la otra. Y finalmente la AMP cíclico y GMP cíclico, que son segundos mensajeros que actúan a nivel local en diferentes estructuras. El AMP cíclico va a actuar a nivel de las trabéculas del cuerpo cavernoso, mientras que el GMP cíclico va a actuar en el músculo liso vascular de los cuerpos cavernosos. Todas estas sustancias vasodilatadoras lo que hacen es disminuir el calcio o impedir su entrada para que así haya la relajación del músculo liso y finalmente produzcan vasodilatación y erección en los hombres o lubricación en las mujeres, etc. Cuando hablamos de la serotonina, entonces, tanto la serotonina como la prolactina juegan un papel negativo en la respuesta sexual. Entonces, tenemos que la serotonina, pues su papel en general o sus funciones normales son regular el humor, el apetito, el sueño, la sed, la memoria. Pero a nivel sexual hay algunos receptores, algunos subtipos de receptores de serotonina, como los 5-HT1A y 5-TH2C, que actúan a nivel sexual. Aquí hay algo importante y es que los receptores 5-HT2C juegan un papel facilitador de la erección, mientras que los receptores 5H1A juegan un papel negativo porque producen inhibición de la conducta sexual. El problema con ello es que muchas veces pues la dopamina simplemente se une a estos receptores sin ser selectivos y por ende cuando se estimula puede actuar a nivel de los dos, o sea, a nivel de los dos receptores. Entonces hay como algún problema con ello. ¿Por qué es importante esto? Porque, nosotros como médicos podemos, o debemos más bien, tener cuidado con algunos pacientes que estén usando antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, porque generalmente estos producen disfunciones sexuales como la eyaculación precoz, la anorgasmia, disfunción eréctil, disminución de la libido. Entonces, muchas veces estos pacientes llegan con estos problemas adicionales, lo que va a empeorar tanto su patología a nivel psicológico. Y pues a nivel de la prolactina, pues la prolactina también, sus niveles altos generan una respuesta negativa, entonces la hiperprolactinemia va a generar una inhibición en la producción de LH, que lo que va a hacer es disminuir los niveles de testosterona, por ende va a disminuir la biodisponibilidad del óxido nítrico, impidiendo que se dé la respuesta normal. Y además, la hiperprolactinemia también es una de las principales causas de la disfunción eréctil, de la disminución del deseo sexual y de la inhibición del orgasmo en muchas personas.
Ahora hablando de la sexología clínica. Entonces, como les mencioné anteriormente, este tipo de pacientes o los pacientes que llegan aquí no llegan solamente con problemas orgánicos, sino que también tienen muchas alteraciones a nivel del área social, familiar, personal. Entonces, es importante que nosotros, además de conocer del tema digamos, a nivel funcional, es importante tener una dosis de humanismo porque estos pacientes llegan con muchísimos problemas y es importante tener en cuenta todas estas cosas. Hay que descartar y conocer si la etiología es endógena o exógena para así mismo saber cómo tratar a los pacientes o si necesitan un soporte adicional como psicoterapia o terapia de pareja. Y pues los tipos de trastornos sexuales que podemos encontrar son las disfunciones sexuales o las parafilias de las que ya les voy a hablar. Entonces, si hablamos de las disfunciones sexuales, podemos ver que los hombres, que durante la consulta, los hombres consultan mayormente por impotencia sexual y por eyaculación precoz, mientras que las mujeres lo hacen por disminución del deseo sexual o la anorgasmia, perdón. La causa de estas disfunciones sexuales, como les dije, puede ser tanto orgánica como psicológica y muchos de los factores psicológicos que tienen que ver con ellos son la ansiedad, la falta de conocimiento o mitos sexuales o el rol de espectador. Hay muchos pacientes que prefieren solamente observar y disfrutar de esta manera que en sí realizar el acto sexual. Y hay algunos factores que pueden ser tanto predisponentes como precipitantes o de mantenimiento que se deben identificar en cada una de las personas que tienen este tipo de disfunciones para que así se puedan tratar de la mejor manera, porque estos se vuelven un ciclo que van a prolongar y a volver más crónica este tipo de afecciones. Entonces, ¿qué tipo de disfunciones sexuales podemos encontrar? Bueno, las disfunciones sexuales es la inhibición del deseo o de los cambios psicológicos del ciclo de la respuesta sexual humana. En cada uno de los ciclos de la respuesta sexual podemos encontrar disfunciones sexuales. Si hablamos de las disfunciones en el deseo, entonces hablamos de el deseo sexual inhibido o hipoactivo, que se da mayormente en los hombres. Y en este caso lo que sucede es que hay disminución o simplemente hay ausencia de fantasías o deseos sexuales en las personas. El trastorno por aversión del sexo o fobia al sexo, se le dice también anedonia. Lo que va a hacer es que va a hacer que haya una evitación activa de todo tipo de contacto genital porque produce como una ansiedad ante o sea, es como una imagen mental que les provoca ansiedad impidiendo que haya algún tipo de contacto en el área genital. Y también podemos encontrar el impulso sexual excesivo, ninfomanía o satiriasis. Cuando hablamos de satiriasis hablamos, o sea, todos son sinónimos, solo que la satiriasis es la que se da en hombres. Si hablamos de las disfunciones durante o los de la excitación, hablamos de la inhibición de la lubricación o la dislubricación, que se da mayormente en mujeres, de la dificultad en la expresión corporal, también se da mayormente en mujeres, y la disfunción eréctil, que se da en el hombre, obviamente. Entonces, aquí lo que va a haber es que hay una incapacidad para iniciar y mantener la lubricación, la erección hasta el final del acto sexual. Si hablamos de las disfunciones en el orgasmo, estas se dan más que todo en mujeres que en hombres, y se refiere a la ausencia o el retraso de la respuesta orgásmica. Entonces, esto pues difiere mucho entre cada persona porque el umbral de excitación que necesita cada uno para llegar al orgasmo es diferente, entonces pues hay que revisar más como esa parte. Entonces en estas podemos encontrar que hay disorgasmia, que son orgasmos dolorosos, anorgasmia es la inhibición o la ausencia de orgasmo,
la disfunción orgásmica o anorgasmia femenina y masculina, y la eyaculación precoz. Entonces, la eyaculación precoz es una eyaculación a una estimulación muy mínima o que se hace muy rápido o que simplemente se hace antes de lo que la persona desee que suceda. Finalmente, los trastornos por dolor. Entonces, los trastornos por dolor principalmente encontramos la dispareunia, que se da tanto en hombres como en mujeres, y se refiere al dolor genital, que es pues como persistente y se asocia a las relaciones sexuales, no solamente durante ellas, sino antes o después. Se asocia también mucho pues al vaginismo, y el vaginismo se da solo en mujeres. Esto se refiere a cuando hay la aparición de un espasmo reflejo, que lo que da es una contracción de la entrada de la vagina, lo que hace que ésta se cierre e impida de cualquier manera, o sea, no hay forma que pueda ser penetrada la mujer porque se generan espasmos involuntarios en el tercio externo de la vagina. Entonces, esto va a impedir el coito de cualquier forma. Y esto se puede dar aunque la mujer tenga una buena respuesta durante el deseo y la excitación. También está la insatisfacción sexual y se presenta en ambos casos. Y finalmente encontramos las parafilias. Las parafilias es pues encontrar excitación ante objetos o situaciones fuera del patrón normativo. Este tipo de parafilias generalmente comienzan durante la adolescencia o una edad muy temprana, y podemos encontrar varios tipos de parafilias en una misma persona. Este tipo de parafilia se ve más en hombres que en mujeres, y para considerarlas como tal una parafilia tienen que llevar un periodo de más de 6 meses, y que, digamos, la persona se excite o encuentre placer de una manera preferente o exclusiva con este tipo de actividades o de actos. Actúa de acuerdo, entonces la persona actúa de acuerdo con esa necesidad, pero en algunas ocasiones pueden encontrar como perturbaciones con respecto a ellas. Las causas también pueden ser tanto biológicas como psicológicas, aunque eso está siendo muy estudiado, no se ha comprobado como tal, pero se dice que alguna causa que pueda estar relacionada de manera biológica con ellas es que hayan niveles anormales de andrógenos, tanto en hombres como en mujeres, o que hayan algunas alteraciones a nivel cerebral, como en el lóbulo temporal o frontal, que cambien las conductas como tal de la persona. Y pues a manera psicológica, pues es porque simplemente hay un estímulo diferente y atípico que se asocia con el placer y la excitación sexual. Entonces encontramos todas estas parafilias. Entonces encontramos el exhibicionismo, que es la excitación ante que otra persona los pueda ver. Generalmente son personas extrañas y se hacen en lugares públicos. Si hablamos del voyerismo, o también se les llama escoptofilia, es la excitación, la excitación ante la observación oculta de personas desnudas o que estén haciendo o que estén como tal en el acto sexual, y se asocia mucho a la masturbación. Cuando hablamos de froterismo, hablamos de que la persona siente excitación simplemente con el roce o con tocar otra persona, sin que que sea en contra de su voluntad, o sea, no es acordado, y generalmente se da en sitios públicos de igual manera. Si hablamos de fetichismo, entonces hablamos de la excitación ligada al uso de cualquier objeto que sea inanimado, o, por ejemplo, puede ser de alguna parte del cuerpo. Cuando es de alguna parte del cuerpo, entonces se le llama parcialismo. La pedofilia es la presencia de fantasías de conductas que implican un acto sexual entre un adulto y un niño, generalmente el niño menor de 13 años. Pero en algunas ocasiones se ha dicho que puede ser que la diferencia de edad entre el niño y el adulto sea mayor a 16 años. También se considera pedofilia.
Cuando hablamos del masoquismo, pues hablamos de la excitación ante el hecho de ser humillado o atacado de cualquier, o que reciba cualquier tipo de sufrimiento. Este tipo de parafilia se ve más frecuentemente en las mujeres. Y podemos encontrar el sadomasoquismo, que es cuando se siente placer al infligirse sufrimiento a sí mismo. El sadismo, pues, es la excitación ante el sufrimiento psicológico o físico también de otra persona, no el de uno. Y pues ya, eso es todo. Entonces, como conclusión, digamos, con respecto a este tema, se puede decir que el rol del médico no es solamente como preocuparse por aliviar el dolor o alguna causa orgánica, sino que, digamos, también debe brindar acceso a las personas a sentir un bienestar, incluso de manera psicológica, o poder alcanzar placer, digamos, porque hace parte de la labor médica. Y entonces debemos ver que la función sexual es tan indispensable o tan importante para cualquier persona como la función respiratoria o cardíaca de cualquier sistema. Entonces, pues hay que tener un poquito de sensibilidad con respecto a estos temas. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias, Yomi. Gracias, Yomi. Gracias, Yomi. Gracias. 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 Te amamos, Yomi.